Como sabemos, el Nuevo Testamento de la Biblia fue escrito originalmente en griego koiné o común. En este video analizaremos brevemente solo las dos primeras palabras del versículo, que son velad y orad. Posteriormente expondremos la aplicación espiritual extraídas del griego y de nuestro mini estudio exegético. En la clásica Reina Valera 1960 está escrito: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. En el griego en que fue escrito originalmente el Nuevo Testamento, este versículo se lee de la siguiente manera: Gregoreite kai proseugeste ina me eiselte eis peirasmon. Tomen neuma protumon ge de sarx astenes. Para consultar un Nuevo Testamento en griego, puede consultarse a Michael Holmes, The Greek New Testament, SBL Edition. La primera palabra es gregoreite, que a su vez proviene de la palabra gregoreo, que significa velar, estar despierto, ser vigilante, estar alerta, permanecer despierto, vigilar o estar vivo. Arndt, un erudito griego, y otros diccionarios mencionan que también puede significar permanecer despierto, estar vigilante, estar en constante disposición, estar alerta, mantener los ojos abiertos. Por ejemplo, la frase uper tes soes significa velad por vuestra vida, permanecer plenamente vivo, estar vivo, etc. Este verbo vigilar o velar tiene su origen primigenio en la palabra egeiro, que significa levanto. La palabra gregoreo está en presente en primera persona. Yo gregoreo, es decir, yo vigilo o yo velo. Eimi gregoreo. Pero en este versículo esta palabra está conjugada, pues Jesús la usa como una orden al mandar: velad, ustedes deben velar, les ordeno que velen, les mando que se mantengan alertas. Por lo tanto, en esta conjugación, la palabra gregoreo se transforma en una orden: gregoreite, velen. El verbo está en presente. Como ya dijimos, es una orden, es decir, un imperativo. Está además en modo activo y es la segunda persona del plural, que es ustedes. Este verbo aparece unas 24 veces en el Nuevo Testamento, siendo los evangelios de Mateo y Marcos los que más lo usan, teniendo un total de 6 apariciones en Mateo y otras 6 en Marcos. El resto de repeticiones o apariciones aparecen dispersos en el resto del Nuevo Testamento. La Nueva Versión Internacional traduce la orden del griego como estén alerta. La forma helenística del griego de esta palabra es egrégora, del tiempo perfecto egeiro. Esta palabra aparece en numerosas obras antiguas extrabíblicas, como obras de Aquiles, Cirilo, las Antigüedades de Josefo, el Testamento de Benjamín, la Biblia de Filón, entre otras. El tiempo futuro es gregoreso, y el auristo o pasado es egregoresa. Consúltese William Arndt y otros en A Greek English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature. Y de paso, por si usted se lo preguntaba, sí, el nombre Gregorio proviene de este verbo, o esta palabra, ya que es un nombre propio masculino de origen griego en su variante en español. Procede del griego antiguo gregorios, que significa vigilante, del verbo gregoreo, vigilar. Corresponde al latín vigilio, es decir, Gregorio significa el vigilante o el que vigila o vela. La segunda palabra es orat, que en griego es proseugeste. El verbo orar ya está conjugado para que sea una orden. Ustedes deben orar para no entrar en tentación. El verbo está en presente, ya sea medio o pasivo, pero como veremos, el contexto favorece que sea voz media. Además, está en imperativo, en la segunda persona del plural. En el griego existen diversas voces, o formas en que se escriben y conjugan los verbos. Hay 2 voces que son propicias a mencionar en este video: la voz media y la voz pasiva. En la voz media, el sujeto realiza la acción y esta recae sobre sí mismo. Si conjugamos los verbos velen y oren en la voz media, la traducción quedaría como velen y oren por sí mismos. En la voz pasiva, un verbo o una acción de afuera o externamente recae sobre el sujeto de la oración. Sin embargo, en castellano esta forma no es tan común, y si lo traducimos en esta voz sonaría extraño para el lector. Quedaría algo así como sean velados y sean orados. Por ende, la mejor traducción es en la voz media: velad y orad por vosotros mismos, velen y oren por ustedes mismos. Sin conjugar la palabra en una orden, la palabra presente simple es proseujomai, que significa simplemente orar.
Esta palabra, que indica el acto de orar, aparece unas 87 veces en el Nuevo Testamento, teniendo más apariciones en el Evangelio de Lucas con 19 veces, luego por Mateo con 16 veces, luego Hechos de los Apóstoles con 16 y el resto esparcido en menor grado en el resto del Nuevo Testamento. La raíz de esta palabra es euchomai, que significa orar o desear. Hay un dicho en griego que dice así: monos, ho, sophos, eidos, eugestai. Solo el sabio sabe orar. Algunas variantes usadas en el Nuevo Testamento, de entre muchas más, son orar a Dios, orad fervientemente, orar por alguien o por algo, etc. Consultar nuevamente a William Arndt y otros en el libro de texto antes mencionado. Jesús les ordenó que oraran por sí mismos. Hay varios predicadores que pretenden explicar que orar por sí mismo es egoísta, cuando esto no necesariamente es así. En la vida y ejemplos de Jesús podemos ver cómo él oraba por sí mismo y por sus discípulos. Él los amaba como a sí mismo. Por ende, nosotros podemos orar tanto por otros como lo hacemos por nosotros mismos. Continuamente debemos orar por nosotros mismos, para que nuestra fe no falte, para no entrar en tentación y para mantenernos lejos de ella. Es importante entender la construcción de la frase de Jesús: velen y oren para que no entren en tentación. Es decir, si no velan y oran, la tentación los acechará velozmente y rápidamente caerán víctimas de ella y del diablo. Esto hará que el diablo los zarandee como a trigo y finalmente los lleve a tomarse tragos amargos de dolor, sufrimientos, remordimiento y lágrimas que, si hubiesen velado y orado, no habrían tenido necesidad de tomar tales tragos amargos. Ceder a la tentación siempre es doloroso y sus consecuencias muchas veces son permanentes, es decir, de por vida. Elena White menciona: nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Debemos sobre todo pedir al Señor que nos dé sabiduría para comprender su palabra. En ella es donde están puestos de manifiesto los artificios del tentador y las armas que se le pueden oponer con éxito. Satanás es muy hábil para citar las Santas Escrituras e interpretar pasajes a su modo, con lo que espera hacernos tropezar. Debemos estudiar la Biblia con humildad de corazón, sin perder jamás de vista nuestra dependencia de Dios. Y mientras estemos en guardia contra los engaños de Satanás, debemos orar con fe diciendo: no nos dejes caer en tentación. Esto se encuentra en el libro El conflicto de los siglos, página 585. Cabe resaltar que este punto es vital, es trascendente. Sin un estudio profundo, íntimo y de manera muy perseverante de la Biblia, no puede haber una santificación completa. Es decir, no basta velar y orar solamente. Tiene que haber un estudio concienzudo de las Escrituras. Y esto significa no solo leerlas o siquiera solamente memorizarlas, sino entender lo que se está memorizando, comprender lo que se está estudiando y lo que se está leyendo. Cualquiera puede leer, cualquiera puede entender superficialmente lo que está diciendo, pero no cualquiera puede detenerse y meditar profundamente en el significado de una oración, un versículo o un libro de la Biblia o toda la Biblia. Es decir, se tiene que meditar en las Escrituras. No solamente hay que leerlas, ni tampoco solamente memorizarlas. Hay que leerlas, memorizarlas y meditarlas, comprenderlas. Sin esta meditación pausada, momentánea, sin esta meditación prolongada y perseverante, no puede haber un entendimiento de las Escrituras. Podemos entender los conceptos superficialmente, pero nuestro entendimiento se quedará por encima. Pero debemos de meditarlas, repetir y repetir hasta no solo memorizarlas, sino comprender los conceptos de lo que dice la Biblia. Esto es vital, esto es trascendente. Tenemos que meditar en las Escrituras. Sin esto no hay completa santificación. Y esto requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere perseverancia y constancia. Hay que detenerse y meditar en lo profundo de ese texto o de ese libro que estamos estudiando. Debemos de meditarlo de manera lenta, pausada, consciente de lo que estamos haciendo. Y entre más meditemos y más profundo lo meditemos lentamente, más iremos comprendiendo. Son temas que no se agotan, son inagotables. No es que en algún punto vayas a decir: oh, esto ya lo entiendo completamente, o oh, esto ya lo sé del todo. En ninguna cosas de la Biblia podremos decir tal cosa. Siempre meditaremos más profundamente en ellas y siempre podremos decir: oh, ahora lo entiendo más y mejor.
y mientras más lo hagamos, más lo meditemos, más podremos entender y decir, esto no lo había visto de esta forma, esto lo entiendo mejor, esto es mejor, ahora lo comprendo mejor. Y entre más meditemos, más estudiemos y más lo comprendamos concienzuda y racionalmente, con nuestro intelecto, con el concepto, podremos entender cada vez mejor la Biblia. Y entonces podríamos decir que el 30% de la victoria está en velar y orar. El otro 30% de la victoria está en estudiar y comprender y meditar las Escrituras. Y el otro 30% está en predicar y alcanzar almas para Cristo, formando así tal vez un concepto de 90%, y el otro 10% estaría, y no más importante, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, que en vez de decir 10%, no diríamos 10%, diríamos otro 100%, serían 200%, 100% en el estudio de la Biblia, la oración y la predicación, y el otro 100% en el área terrenal, en nuestros trabajos, nuestras escuelas, nuestra vida social, que también es tan importante como lo es la vida devocional. Ambas vidas, la vida espiritual y la vida terrenal, juntas van de la mano y se complementan. Y si hay un tema en específico del cual querramos o tengamos problemas con algún pecado o algún problema que no hemos resuelto, hay libros o pasajes importantes que hablan del tema. Hay que estudiarlos hasta el cansancio, sin cansarnos, de manera incansable. Hay que estudiarlos para comprenderlos más y más y más, hasta que podamos ver nueva luz de esos textos que ya los sabemos de memoria tal vez, pero que no los comprendemos, porque si los comprendiésemos mejor y si aumentásemos en comprensión cada vez más, tal vez no estaríamos batallando con esos pecados o con esos errores. Hay que estudiar más y más y meditar más y más en esos textos que hablan sobre ese asunto del cual nos deja perplejos o no lo comprendemos o con el cual estamos batallando en algún aspecto. Parafraseando a los eruditos del comentario bíblico adventista, ellos dicen al respecto: Cristo se preparó para hacer frente a la tentación cuando él ayunó, oró con fervor y se entregó plenamente a Dios. Cuando Jesús dice, el espíritu a la verdad está presto, quiere decir las facultades mentales superiores de la mente. Esto se puede comparar con las experiencias de Pablo, relatadas en Romanos 7:15 a 8:6 en adelante, donde él describe la terrible lucha por la cual pasa todo cristiano continuamente batallando contra las inclinaciones naturales de la carne. Pablo decía que su mente se gozaba en pensar y servir en la voluntad de Dios, pero que su carne le exigía ser complacida y lo arrastraba al pecado. Por ende, él sentía su extrema necesidad de la gracia de Jesucristo, no solo para ser perdonado, sino para poder obtener el poder suficiente con que doblegar y apagar esas bajas pasiones de la carne. Pablo se describió como un atleta olímpico o un soldado que se sometía a la más severa disciplina y dolor con tal de obtener lo que tanto anhelaba, el don del dominio propio en todas las cosas. Este don solo se obtenía a través de grandes esfuerzos, entre los que evidentemente entran la disciplina de velar y orar continua y fervorosamente para no entrar en tentación. El espíritu está dispuesto, del griego prótumos, dispuesto, inclinado, listo, preparado. Algún tiempo antes, esa misma noche, los discípulos habían demostrado que su mente estaba dispuesta, ver Mateo 26, 33, 35, ya que obedecieron a Jesús y oraron junto a su maestro en el Getsemaní. Sin embargo, aunque comenzaron a orar, prontamente dejaron de hacerlo al quedarse dormidos. Al referirse a la carne, se refería a las tendencias y los deseos naturales que son estimulados por los sentidos. El término carne en el Nuevo Testamento muchas veces representa la naturaleza inferior del hombre con sus diversos apetitos y deseos, ver Romanos 8:3. Al decir que la carne es débil, Jesús no disculpa la debilidad de la carne, sino destaca que esta debilidad es la razón por la cual es necesario velar y orar para que la carne no sea satisfecha. Podríamos decir, para fortalecer nuestro espíritu en contra de nuestra carne. La relativa facilidad con la cual los discípulos repetidamente se durmieron en esa hora de crisis es la debilidad a la cual Cristo se refiere específicamente, aunque es evidente que no solo es esta debilidad del sueño, sino se refiere a toda debilidad de la naturaleza humana, la cual le hace necesario darse cuenta de su extrema necesidad de velar y orar todo el tiempo por causa de su debilidad. En relación a esto, el Padre Nuestro dice, no nos dejes caer en tentación. Algunas veces se entiende que esto es un ruego a Dios para que nos quite toda tentación,
Pero Dios no nos ha prometido que nos protegerá de la tentación, sino que no nos dejará caer en ella. Ver Juan 17:15. Con demasiada frecuencia nos colocamos voluntariamente en el camino de la tentación. En verdad, el pedir que Dios no nos meta en tentación equivale a renunciar a nuestros propios caminos y someternos a los caminos que Dios escoja. Tentación, del griego peirasmos, tentación y también prueba, aflicción, el verbo que proviene de la misma raíz se traduce probar, intentar, examinar. Dios nunca tienta a pecar, ver Santiago 1:13, pero sí permite que la tentación del diablo y de la carne pongan a prueba al hombre con la intención de perfeccionar su carácter y que aprendan a depender solo de la fuerza divina de la fe y la oración perseverante, y no solo de ellos mismos. La conjunción más y luego la frase líbranos del mal parecería indicar que el mal debe considerarse como equivalente de tentación en la frase anterior. Si así fuera, el mal probablemente se refiere al mal moral, aunque también se pueda referir a cualquier daño de parte del diablo a los creyentes. Líbranos de la tentación o líbranos del peligro. Hasta aquí termina el comentario bíblico. Ahora bien, sigamos. Jesús enseñó a través de parábolas sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Eso lo dice Lucas 18:1. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Se destaca la parábola de la viuda importuna y el juez injusto en el capítulo 18 de Lucas, para orar y persistir continuamente. Jesús mismo es nuestro ejemplo, no solo en Getsemaní en una suprema hora de angustia, sino en toda su vida terrenal, en tiempos de paz y en tiempos de tribulación. En ambos casos, Jesús tenía la costumbre de orar continuamente. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades, dice Ellen White, con nuestras necesidades y flaquezas, convirtiéndose en un suplicante que imploraba de su Padre nueva provisión de fuerza, para avanzar fortalecido para el deber y la prueba. Jesús es nuestro ejemplo en todas las cosas, es un hermano en nuestras debilidades, tentado en todo así como nosotros, pero como ser inmaculado y puro, rehuyó el mal, sufrió las luchas y torturas del alma de un mundo de pecado. Como humano, la oración fue para él una necesidad y un privilegio. Encontraba consuelo y gozo en estar en comunión con su Padre. Y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, cuánto más nosotros, débiles mortales, manchados por el pecado, no debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia. Libro La Oración, página 281, capítulo 29. El privilegio de la oración también aparece en el Camino a Cristo. Nótese que dice que nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y flaquezas, convirtiéndose en un suplicante que imploraba de su Padre nueva provisión de fuerza para avanzar fortalecido para el deber y la prueba. Continuamente Jesús pedía nueva provisión de fuerza, oraba continuamente. Ellen White menciona que si los discípulos hubiesen permanecido velando y orando en el Getsemaní, habrían soportado la suprema prueba, no habrían huido ante la turba, no habrían dejado solo a Jesús en su juicio, y Pedro no habría negado a su maestro. Pero debido a su autosuficiencia, dejaron de velar y orar y fracasaron en la hora de la prueba. Ella añade al respecto: los discípulos le habían afirmado a Cristo rotundamente que estaban listos para ir con él a la cárcel y aún a la muerte. Y Pedro, en su presunción, había añadido: aunque todos se escandalizaran, yo no. Marcos 14, 27, 29. Pero los discípulos confiaron en sí mismos. No acudieron al supremo auxilio conforme al consejo de Jesús, de modo que en el momento en que más necesitaba su simpatía y sus oraciones, los encontró durmiendo. Hasta el mismo Pedro se había quedado dormido, pero no los reprendió con aspereza. Pensando en las vicisitudes que les esperaban, les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Disculpó la falta de ellos en el cumplimiento de su deber para con él, añadiendo: el espíritu en verdad está pronto, mas la carne es débil. Mateo 26:41. Qué hermoso ejemplo de la tierna y amorosa compasión del Salvador. Si hubieran permanecido despiertos, velando y orando con su divino Maestro, habrían recibido la fortaleza necesaria para resistir la terrible prueba que se les venía encima. Como no lo hicieron, así, en la hora de necesidad y amargura, cedieron a su propia flaqueza. Eso lo dice el libro Cristo, nuestro Salvador, en la página 94 y 96 de Ellen White. Y ella sigue diciendo: velad y orad. Únicamente en esa forma podéis dedicaros completamente a la obra del Señor. El yo debe pasar a un segundo plano. Los que colocan el yo en un lugar prominente
Adquieren una experiencia que pronto se convierte en una segunda naturaleza para ellos, exaltar el yo, que no tardará en dejar de comprender que, en vez de elevar a Jesús, se están exaltando a sí mismos, que en lugar de ser canales a través de los cuales pueda fluir el agua viva para refrescar a otros, absorben la simpatía y los afectos de quienes los rodean. Esto no es lealtad hacia el Señor crucificado. Consejo sobre la salud, página 562. Muchas veces, cuando Satanás no logra excitar la desconfianza, dice Ellen White, nos induce a la presunción. Si puede hacernos entrar innecesariamente en el camino de la tentación, sabe que la victoria es suya. Dios guardará a todos los que anden en la senda de la obediencia, pero al apartarse de ella es aventurarse en terreno de Satanás. Allí lo seguro es que caeremos. El Salvador nos ha ordenado: velad y orad para que no entréis en tentación. La meditación y la oración nos impedirían precipitarnos sin orden alguna al peligro, y así nos ahorraríamos muchas derrotas. Sin embargo, no deberíamos desanimarnos cuando nos asalta la tentación. Muchas veces, al encontrarnos en situación penosa, dudamos de que el Espíritu de Dios nos haya estado guiando, pero fue la dirección del Espíritu la que llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Cuando Dios nos somete a una prueba, tiene un fin que lograr para nuestro bien. Jesús no confió presuntuosamente en las promesas de Dios yendo a la tentación sin recibir la orden, ni se entregó a la desesperación cuando la tentación le sobrevino, ni debemos hacerlo nosotros. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar, antes dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar. 1 Corintios 10:13. Él dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Salmo 50, 14, 15. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Eso lo dice el libro El deseado de todas las gentes, página 102. Velad y orad. Es una orden a menudo repetida en las Escrituras. En la vida de los que obedezcan a esta orden, habrá una subcorriente de felicidad que beneficiará a todos aquellos con quienes traten. Los que tienen una disposición agria e irritable se volverán buenos y amables. Los orgullosos se volverán mansos y humildes. Consejos para los maestros, página 279. White continúa diciendo: velen en oración, dice Cristo. Velad y orad para que no entréis en tentación. La tentación nos acechará mientras vivamos. Satanás nos probará de una forma y si no nos vence, nos tentará de otra. De ese modo, sus esfuerzos nunca cesarán, pero hemos de recordar siempre que hemos nacido de nuevo para Dios con un nuevo carácter. El antiguo carácter vil, frívolo, el carácter que conduce al mundo, al orgullo, a la vanidad y a la locura, lo hemos abandonado, lo hemos dejado, no por nuestras propias fuerzas, sino porque hemos pedido la sabiduría que proviene de Dios, y Él afirma que se la da a todos. ¿Cómo? ¿De manera restringida? No, abundantemente, además, sin reproche. Santiago 1:5. ¿Y qué más dice? Pidan con fe, no dudando nada. Ahí está el problema. Expresamos nuestras peticiones y no sabemos si somos bendecidos o no. Decimos: desearía saber qué significa eso. Tú lo dijiste, Señor. Sin embargo, no lo creo. Ustedes deben pedir sin dudar, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6. Es arrastrado entre las olas, una ola tras otra viene, y nuestra fe se escapará como lo hace el agua de un recipiente agujerado. Tener fe es creer y velar en oración. Sermones Escogidos, tomo 1, páginas 142 y 143. White además menciona en sus escritos que podemos orar continuamente a través del día. Ella dice: sea cada respiración una oración. Sea que mientras trabajemos o hagamos nuestros quehaceres diarios, nuestros pensamientos se pueden elevar al cielo en oración y en alabanzas. Así fue como Enoc caminó con Dios. Podemos orar a cada momento silenciosamente en nuestra mente, pidiendo y rogando ayuda divina continuamente para cada instante del día y para cada prueba. Podemos también agradecer y alabar mientras lo hacemos. No se debe descuidar, sin embargo, la oración privada. Aunque Pablo dice: orad sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17, debemos orar a cada momento del día mientras hacemos nuestros deberes. Debemos apartar, como hacía Cristo, momentos a solas con Dios. Sin embargo,
Sería mucho mejor si fuera en un entorno natural como Cristo lo hacía para seguir pidiendo a Dios fuerzas. Es decir, es necesario orar durante el día, pero también es necesario orar a solas, un momento, en privado. ¿Para qué? Para seguir pidiendo a Dios fuerzas, sabiduría y señales para saber qué camino seguir, además de contarle nuestros sentimientos y nuestras penas, para nuestras alegrías también, para alabarlo, para agradecerle también. Todo esto es en la oración, todo esto en la soledad entre Dios y nuestras almas, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Proverbios 24:16. No es la voluntad de Dios que el justo siga cayendo en pecado. Según el Nuevo Testamento, es la voluntad de Dios que el justo deje de caer. El creyente que persevere hasta el fin, éste será salvo. El creyente que como Jacob se aferre de Cristo hasta la muerte, aunque esté exhausto y al borde de la desesperación, pero que aún así no suelte a Cristo en su lucha contra el pecado, será vencedor como Jacob venció. Perseverará en la lucha y en la oración hasta vencer todo pecado, hasta el más pequeño. Dirá con Jacob: no te voy a soltar hasta que alcance tu perfección. No te dejaré si no me bendices con tu poder y con tu gracia infinitas. El tal creyente que esté dispuesto a resistir y luchar hasta la sangre, podrá vencer el pecado, completamente, no parcialmente. Alcanzará la perfección moral total, dejará de pecar y será santo y puro como su amado Maestro. Dependerá cada segundo de Dios y desconfiará de sí mismo a cada paso, porque sabe que su naturaleza es débil y tendente al mal. Pero como él sabe eso, pedirá a cada segundo ayuda divina y la dirección de Dios, y Dios se la dará para perfeccionarlo y fortalecerlo y hacerlo fuerte contra el pecado. Así será perfecto como el Padre Celestial lo es y como Cristo lo es.